ya tenemos fecha para el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2026, vulgo Maratón de Madrid 2026. Va a ser el 26 de abril de 2026, 26/04/26. No es Capicúa, pero ya sabes, se repite el día y el año, y entonces tiene la gracia esa. No solo sabemos ya la fecha, que se dio a conocer hace una semanita más o menos, yo creo que justo antes del puente, sino que también se sabe ya cosas sobre la inscripción, y eso es de lo que va a ir hoy la crudité del día. Periodo de inscripción que por primera vez en la historia reciente de la carrera, o en la historia de la carrera, si me apuras, entiendo que es la primera vez, pero no me quiero aventurar porque tampoco me sé la historia de los 47 años. Por primera vez en la historia reciente va a haber un periodo preferente. Ya sabéis que este año, el año 2025, la última edición, se agotaron las plazas mediados de enero, con lo cual hubo durante 3 meses una demanda de plazas que no se pudieron satisfacer porque efectivamente ya no quedaban más dorsales. Hubo alguna gente que, bueno, pues por lesión, por lo que fuera, acabaron renunciando a su dorsal, hicieron un cambio de traspaso, un cambio titular, pero el grueso se quedó en una lista de espera bastante grande, una lista de espera de 7.500 correos electrónicos, que entendemos que son 7.500 personas que no pudieron apuntarse a la carrera. ¿Qué ocurre? Que este año la organización ha decidido hacer un plazo preferencial que comienza, yo estoy grabando esto el 6 de mayo a las 12 del mediodía, yo estoy grabando esto antes de las 12 del mediodía, pero cuando tú lo veas probablemente ya, pues no sea 6 de mayo, sea 7, 8, lo que fuera, pero bueno, el plazo preferencial va a empezar el 6 de mayo a las 12 del mediodía y va a acabar el 8 de mayo a las 12 del mediodía. Durante 48 horas solo se van a apuntar, porque va a haber una comprobación por DNI, solo se van a poder apuntar aquellos que corrieran en 2025 o se apuntaran a la lista de espera y no consiguieran dorsal. Una medida que yo creo que es bastante democrática. Al final lo que estás haciendo es poner en valor a la gente que te ha apoyado el último año y a la gente que lamentablemente se quedó sin plaza. En esas 48 horas hablamos de 45.000 participantes inscritos del año 25, más los 7.000 y pico, hablamos de que hay unas 50 y pico mil personas que pueden optar a un dorsal antes que el resto. ¿Quiere decir eso que se van a acabar las inscripciones? Pues lo dudo, porque no todo el mundo tiene la casuística de que vaya a poder repetir. Primero porque pues hay gente que a lo mejor no le interesa repetir la carrera, hay gente que viene de fuera, hay gente que viene del extranjero y hay gente que a lo mejor se apuntó a la lista de espera con 20 emails por ver si sonaba la flauta. Eso pasa, eso pasa, aunque no nos lo parezca, esas cosas pasan. Entonces, pero aún así, incluso aunque haya mucha gente que nos repita, con lo cual no se van a llenar las 45.000 plazas de esta edición 2026 el primer día, eso es altamente improbable que ocurra en los 2 primeros días, aunque bueno, el mundo del running está evolucionando de un modo que ya es difícil hacer previsiones. Sí que es cierto que va a haber mucha gente que va a repetir, porque, y esto sí que te lo digo, yo ya sabes, trabajo con la organización, no va a haber un mejor momento en el año para apuntarse que el 6 de mayo a las 12 del mediodía o el 8 de mayo a las 12 del mediodía, en el caso de que no estés entre los que corriste este año o estuviste en lista de espera, porque entonces la inscripción general se va a abrir el día 8 de mayo a las 12 del mediodía. ¿Por qué no va a haber un mejor momento? Porque el precio de las inscripciones va a ir subiendo conforme vayan apuntándose inscritos, porque el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid tiene 2 tipos de tramos, uno por fecha y uno por número de dorsales. Valencia tiene solo por número de inscritos, Madrid tiene los dos, aunque casi nunca se ejecuta ya el por fechas, se ejecuta ya por número de dorsales, porque la demanda llega antes, el exceso de dorsales llega antes que el tramo que tuvieras apuntado. Entonces, ¿qué cabe esperar? Que haya mucha gente que se apunte. No quiero decir la palabra avalancha porque tampoco se trata de esos términos, pero sí que creo que mucha gente va a apuntarse. Con lo cual, si yo tuviera que poner mis 2 peniques en algo,
yo diría que muy probablemente para no sé si en las 3 distancias, si en el 10, si en el 21 y en el 42, pero creo que es factible que alguna de las distancias salte de tramo y salte de precio antes del 8 de mayo. Creo que eso puede pasar. Creo que eso es una cosa bastante lógica y probable dentro de la situación. Me parece que es algo que puede ocurrir sin ningún tipo de dudas. Y entonces, ¿por qué es el mejor momento? Porque uno, más barato que nunca. Dos, haces una inversión a un año vista, con lo que te puedes ir preparando, puedes ir tomando decisiones intermedias basada en esa decisión. Puedes ir trabajando la mentalidad, el entrenamiento, todo en base a eso. Ahorras dinero, porque va a ser más caro antes, te aseguras una plaza, que es algo que no todo el mundo puede asegurarse a día de hoy. Y tres, si surge algún inconveniente, tienes más tiempo para hacer el cambio. Porque si surge algún inconveniente, ya sabes que existe el cambio de titular. Es una cosa que la organización como tal prevé y permite, siempre y cuando pues haya un titular que esté receptivo, previo el pago de, me parece son 10 euros por el cambio de titular, y tú recibes todo el dinero que pagaste, salvo 10 euros, y el receptor tiene que pagar el precio actual de la inscripción. Pero tú no tienes ese compromiso de, bueno, pues si tengo algún problema y demás, y luego el otro problema que puedes tener, que es que tengas una lesión, que sufras una lesión. Eso está contemplado en las normas y es, oye, he tenido una lesión, tengo aquí un certificado médico colegiado firmado por un señor doctor que dice que no puedo correr la carrera, se te devuelve un 90% del precio que pagaste. Hay un 10% que se queda en gastos de gestión, en gastos operativos, pero tú, si tienes ese problema, pues puedes cancelar. Puedes hacer también cambio de distancia. Voy a beber un poco de agua. Es decir, esas contingencias están previstas para que, si pasa cualquier cosa, tú puedas de algún modo pues no tener esa sensación de, oye, estoy atrapado volvemos a hablar de que son inversiones medianas, hablamos de 25 kilómetros, creo que es el precio de partida del 10K, 40 kilómetros el precio de partida de la media maratón, 40 euros, perdón, 25 euros, 40 euros, 70 euros el precio de partida del maratón. Habrá gente que lo pueda considerar caro, habrá gente que lo pueda considerar barato. Yo creo que honestamente, en un país en el que Sevilla he visto que está en 76,46 con gastos de gestión, en el que el precio de inicio de Valencia son 90 euros, Barcelona creo que está también más o menos rondando esos precios, de los 60-70, no me parece un maratón caro. A partir de ahí tienes que entender también que hay una cosa que es la oferta y la demanda y las leyes del mercado, y es si con los precios existentes, o los del año pasado, creo que ha subido 5 euros, me parece, del año pasado, el primer precio. Si con los precios existentes he tenido un sold out el 15 de enero, hay algo que se llama leyes del mercado que me indica que yo puedo subir un poco el precio. Me parece que una subida de 5 euros no es significativa. Opinión completamente personal y así te la doy. No es una cosa significativa teniendo en cuenta que hay un año. Pero lo que digo, si eres sensible al precio, haz tu inscripción lo antes posible. Podrás hacer un cambio de titular, podrás hacer un cambio de distancia. Sí que es cierto que el cambio de distancia tienes que tener en cuenta que el cambio de distancia, si tienes que pagar más, pues la diferencia la vas a tener que abonar, pero si haces un cambio de distancia a distancia inferior, no se te reembolsa la parte proporcional. Es decir, si tú te has inscrito al maratón y luego decides hacer la media, la diferencia no la vas a ver reembolsada. Van a tener contigo la diferencia de la organización de cambiarte de distancia, pero no te van a devolver la parte proporcional. Eso tienes que tenerlo en cuenta porque, bueno, pues es una contingencia que tienes que entender. Yo creo que en el fondo, en general, en España y en la mentalidad europea se dan muchas más facilidades que en otros maratones. Siempre os hablo del caso de Boston, del caso de Chicago, del caso de Nueva York, que la inscripción es non-refundable, que quiere decir que una vez te he cobrado, que tengas suerte. Hay algún caso de embarazos, de posparto
una enfermedad muy grave en ese sentido, pues todavía te dicen, oye, pues mira, vamos a tener un detalle contigo, pero en general y por norma general el dinero de la inscripción lo pierdes. Si tienes un esguince, si tienes una lesión de tipo traumatológico, pues oye, mala suerte y ahí está la cosa. Somos otra cultura, yo creo que es mejor, yo creo que es bastante mejor, pero también hay que tener en cuenta hasta dónde, siendo una cultura que es más permisiva para este tipo de cosas, hasta dónde puedes tirar de la cuerda, porque hay gente que al final también pues pide que se puedan hacer cambios de dorsal un día antes de la carrera, en fin, cosas que también al organizador le acaba suponiendo pues un perjuicio, porque pues tiene que trabajar mucho más cuando él había hecho sus deberes, entre comillas, porque tenía todos los dorsales vendidos. Yo creo que al final hay un término medio y que normalmente hasta un mes antes de la carrera se van a permitir cambios de distancia y cambios de titular, siempre y cuando haya plazas disponibles en la distancia y haya un titular un nuevo titular dispuesto a recibir ese dorsal. Sin más, no tiene más. Yo sí que lo que digo siempre, y lo digo en todas las carreras, hay tiempo de sobra, no creo que el día 8 se acaben los dorsales, hablamos de que se acabaron en enero, sí que creo que este año no van a terminarse el 15 de enero, hay un pálpito, hay una sensación, hay algo en el ambiente que te hace ver que el corredor, la corredora, el participante en pruebas deportivas está cada vez más acostumbrado a hacer las inscripciones con tiempo. Esto ya no es, y entre comillas y con muchas comillas, esto ya no es el cortijo de los corredores de antaño que sabíamos o sabían que podían esperarse hasta el último momento por si no iban bien finos de forma para apuntarse a un maratón. Eso yo creo, esa época está pasadísima, no va a volver, porque las nuevas generaciones que están entrando al running entienden, porque, y no sé si es porque la cultura de los conciertos, la cultura de los festivales, la cultura de las entradas del fútbol, las entradas de acontecimientos deportivos, entienden que el viaje empieza en el momento que tú tienes el ticket, y efectivamente también son conscientes a que hay un early price, un precio de preferente para los que se apuntan antes, y no tienen problema en apuntarse con mucho tiempo, con lo cual pues oye, si te quedas sin dorsal avisándote en mayo la organización de que las plazas están abiertas, pues creo que el problema no lo tiene la organización, creo que el problema lo tiene otra persona. Ayer había gente, pues decía, oye, pues si puedo apuntar a más de una persona, pues entiendo que en el periodo preferencial no vas a poder hacerlo porque va capado por DNI, va restringido por DNI, pero bueno, pues hay gente que también, pues eso, planifica con tiempo y que no quiere verse en foros de internet en marzo buscando quién le cambie un dorsal del maratón, del medio maratón o del 10K. Ley de vida funciona así. El running ha evolucionado, ya esto no es, vuelvo a repetir, el cortijo de unos cuantos, y las reglas son estas. Y también es cierto, si eres sensible al precio, ¿por qué no hacerlo cuanto antes? Porque yo tengo mi quiniela interna basada en porcentaje de gente que creo que va a repetir del año pasado a este, incluso cambiando de distancia, que creo que serán bastantes. Eso también es importante en el caso de repetición de corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Hay un punto en el que, igual que a lo mejor hay gente que no repite un maratón año tras año, tener las tres distancias supone que tienes una pirámide de evolución del corredor en la que no tiene por qué repetir el 10K, pero sí a lo mejor se engancha al medio maratón, o ha hecho varios medios maratones y le apetece hacer el maratón, o del maratón quiere bajar a la media. Ese tipo de cosas pueden pasar, y eso también hace que haya a lo mejor una mayor repetición que otras carreras, porque bueno, tienes tres a elegir y normalmente vas a ir, los datos ya lo señalan, vas a ir a correr la media maratón. Normalmente la intermedia, cuando hay tres opciones, en un precio, en
normalmente vas a irte a la intermedia. Eso es un sesgo psicológico que alguien tiene, que no quiere. El cerebro le dice que la más barata a lo mejor no es la mejor, la más cara le dice el cerebro que bueno, pues que también hay un punto de ahorro y de intentar que el dinero no salga de tu cartera. Eso es así y estamos programados para eso. Entonces el cerebro suele quedarse satisfecho, el cerebro y la razón y el corazón, con la opción intermedia. Entonces aquí al final la opción intermedia, la media maratón, yo creo que va a ser la que año tras año más adeptos tenga, y este año yo creo que va a ser otra vez igual. Lo dicho, 6 de mayo, 12 del mediodía, opción preferente de inscripción a Zurich Rock and Roll Series Madrid. 8 de mayo, 12 del mediodía, opción general. A partir de ahí, Ancha es Castilla, 8 de mayo, 12 del mediodía. Sí que es cierto que no lo dejes para el final. Yo lo repito siempre, ni me va ni me viene. Va a hacer, raro será que no haga un sold out otra vez la carrera. Todas las carreras grandes están haciendo sold out, habiendo hecho un sold out el 15 de enero. Yo, como decía Florentino Pérez en esos audios famosos de la charla de Özil con Mourinho, ¿te puedo hablar como un padre? Pues si te puedo hablar como un padre, si te puedo hablar con confianza, apúntate lo antes posible y evítate pagar más, evítate el drama de quedarte sin dorsal y evítate todas esas historias. Y ya está. Creo que es lo lógico. Y por lo demás, nada más por aquí. Bueno, ya lo sabes, si estás llegando al final de este episodio, pues tengo un podcast, se llama Crudités. Este es un episodio que forma parte de ello. Te puedes dar un like, suscribir, comentar, pasárselo a tu mejor enemigo o a tu peor amigo, depende y lo he dicho bien, peor amigo o tu mejor enemigo, para que se lo pase bien o todo lo contrario. Y nada más, eso le viene bien. Y ya sabes que yo tengo una newsletter, se llama www.lamilla.run. Todas las mañanas de hace 2 añitos envío un correo con alguna historia que tiene que ver con el running, para que te lo pases bien mientras desayunas o estás en el baño. Nada más, www.lamilla.run. Nos escuchamos pronto. Espero que te apuntes por tu bien al Zurich Rock and Roll Series Madrid, que luego vienen los lloros. Adiós.